Bueno, les voy a contar un poquito cómo funciona el ojo, porque de alguna forma lo vamos a equiparar a un sistema óptico y vamos a tratar de interpretarlo como una especie de lente. Entonces tenemos que empezar a describir partes del ojo, como para entender un poquito cómo funciona. Entonces hay una córnea, que es la parte transparente, que está marcada acá, es esta partecita muy clarita que se ve acá, que sería por donde ingresa la luz. El iris es la parte coloreada, ahí hay músculos, que lo que hacen es contraerse o dilatarse de modo de cerrar o abrir el ingreso de luz hacia el ojo. El cristalino lo podemos pensar como una especie de lente que está detrás de la córnea y del iris, y que lo que tiene también es un proceso de acomodación a través de músculos que lo que hace es, ustedes se lo pueden imaginar a esa lente como que es capaz de cambiar su foco. O sea, el cristalino funciona como una lente capaz de cambiar su foco, de modo que pueda acomodarse para enfocar correctamente, o sea, formar imágenes nítidas, ahora veremos dónde, que están a diferentes distancias. Esa lente, que es el cristalino, enfoca la luz en la retina, de acá abajo. Es ahí donde están son células fotosensibles capaces de interpretar la luz, digamos, los bastones creo que tienen que ver con la intensidad, o sea, esos trabajan en escala de grises, pero trabajan en base a la intensidad de la luz, y en el caso de los conos, tienen que ver con la interpretación de los colores. Cada uno de esos conos, uno tiene que ver con el rojo, el otro con el verde, y el otro con el azul. Y cuando alguno de esos está dañado, que a veces son por enfermedades genéticas, el daltonismo, alguno de esos colores, esos conos está dañado, entonces ese color no se reproduce y la persona que tiene el cono ese dañado ve de otros colores los objetos, porque ese no ve rojo, por ejemplo, entonces ve todo en superposiciones de azules y verdes, entonces ve otros colores. Entonces muchas veces hay unos tests que les hacen mirar imágenes con muchos colores y superposiciones, entonces pueden detectar cuál color no ven y saber qué tipo de daltonismo tiene. Para los chicos, que están hoy en clase, es más común en varones. El cristalino lo podemos imaginar como una lente que lo que hace es hacer converger la luz que proviene, que entra en nuestro ojo, que trae la información de los objetos que estamos mirando, en la retina. Y en esa retina necesitamos que, para que se vea nítido, la luz converja. Y eso finalmente es transmitido desde estas células fotosensibles al nervio óptico, y de ahí va a nuestro cerebro y se hace la interpretación que corresponda. Y ahí tenemos que definir dos cosas. Uno es el punto próximo, que ustedes pueden practicar a ver que también tienen el punto próximo. Es la menor distancia en la que puede ubicarse un objeto de modo que el ojo pueda acomodarse formando una imagen nítida en la retina. Eso quiere decir que ustedes agarran una hoja de papel, supónganse un prospecto de medicamento, que tiene letritas chiquititas, y uno dice, bueno, si lo alejo mucho no lo veo bien, así que lo voy acercando. Pero van a ver que hay un punto que lo acercan más, y en lugar de verlo más nítido, lo ven borroso. En ese punto donde pasan de llego hasta ahí y lo veo mucho más grande, y lo acerco un poquito más hacia mí al papel, y ya veo borrosas las letritas, el punto donde todavía lo veo nítido se llama punto próximo. Y varía con la edad, y el valor promedio de un ojo normal es de 25 centímetros. O sea, en promedio, ustedes que son chicos seguramente lo deben tener cerca de los 25, a 25 centímetros van a ver las letras chiquitas bastante bien, y si las quieren acercar más, ya a menos de 25 probablemente empiece a verse borroso. Y cuando vamos creciendo, como es mi caso, en algún momento empiezan a ver que uno empieza que ya no acerca tanto, sino que aleja para poder ver cosas chiquitas, y eso significa que se nos corrió el punto próximo. Eso le pasa a la gente más grande. Entonces, ese es un defecto que sale con la edad, que es el corrimiento del punto próximo. Y si no, también pueden tenerlo mal ubicado porque tienen una enfermedad en el ojo. Y después tienen el punto lejano, que es el punto más distante al cual el ojo relajado puede enfocar la luz en la retina. Es decir, ahí lo que tienen que imaginar es que es un punto bien distante, nuestros rayos llegan casi paralelos, y el foco a ese punto tan lejano lo puede enfocar en la retina de la luz y tomar la información. Entonces uno lo considera que está muy lejos, lo considera como el infinito ese muy lejos. Obviamente, para cumplir estas condiciones, el cristalino tiene que adaptarse, y
si uno, por ejemplo, hace cuentas pensando en que, no sé, que tiene que enfocar una imagen nítida por un objeto ubicado a 25 centímetros, puede sacar qué foco le corresponde al punto próximo de esa lente que estamos interpretando al cristalino, y si ponemos en el infinito y queremos que enfoque en la retina, como la distancia se mantiene constante, esos 2,5 centímetros que existen entre el cristalino y la retina se mantiene constante, pueden interpretar cuál sería el foco que le correspondería a la lente cristalino, entre comillitas, para el punto lejano. Bueno, ¿qué problemas podemos tener en la vista? Ya medio les empecé a decir. El primero es miopía, que el punto lejano no está tan lejano, bien, no se encuentra en el infinito, y lo que termina ocurriendo, que los rayos que provienen de objetos lejanos van a terminar convergiendo antes en la retina. Bien, o sea, no terminan, o sea, terminan convergiendo antes de la retina, perdón, como muestra el dibujito acá, formándose así una imagen desenfocada, porque si la retina está acá atrás y tiene que tomar la información, si no convergen los rayos en ese punto, entonces lo que van a ver es el objeto lejano, lo van a ver distorsionado. Después tienen, bueno, ahí tienen qué tendrían que hacer. Si el problema es que nuestro ojo no está haciendo converger los rayos que vienen de objetos lejanos en la retina, entonces yo tendría que ver cómo lo corrijo eso. Bueno, yo tendría que poner una lente ahí que produzca algún tipo de divergencia para que, o sea, haga diverger un poquito los rayos para que estos converjan un poco más atrás luego de pasar el cristalino. O sea, pongo una lente acá que haga diverger un poco los rayos, de modo de hacer que termine convergiendo más atrás. ¿Cómo puedo interpretar eso? Lo puedo interpretar con esa potencia que habíamos hablado ayer de dioptrías, que decíamos, bueno, supongamos un ojo normal. ¿Dónde estaría la potencia, el foco que le correspondería a un ojo normal? Entonces yo tengo el punto lejano, objetos ubicados en el infinito, hago la ecuación de una lente, pongo el objeto en el infinito, quiero que esto converja en 25, o sea que el foco está en 2,5, está en 2,5. Entonces puedo sacar el poder de convergencia, que sería la potencia de mi lente, del ojo sano, del que uno esperaría que tuvieran. Después puedo hacer la misma lógica, pero entonces tendría el poder de convergencia del ojo miope. Eso generalmente los oculistas lo miden. Y entonces yo tengo que decir, yo necesito tener el poder de convergencia de un ojo sano, tengo el poder de convergencia del ojo miope, como esto es mayor, la potencia del ojo miope es mayor, van a necesitar una potencia negativa y por lo tanto van a necesitar una lente divergente. Si quieren que calcular la potencia de la lente que tenemos, pueden hacerlo con esta expresión, pero para interpretar la idea es, ponemos una lente divergente que esté delante, entonces toma a un objeto alejado y hace que forme la imagen de ese objeto alejado en el punto donde sería el punto lejano del ojo, digamos, el punto más lejos en el que el ojo puede ver nítido. Y entonces lo que logra ahora es que el ojo, que en ese punto ve nítido, en el punto más lejos en el que ve nítido, sí lo logra enfocar en la retina. Después, la hipermetropía, lo que pasa es que el punto próximo está más lejos de los 25 centímetros, estos que yo les decía, poner el prospecto para leer, y las imágenes de los objetos se forman detrás de la retina. Entonces también lo vemos distorsionados. Sería este dibujito. Entonces ahí hacemos la misma lógica, tenemos el poder del ojo sano, el del ojo hipermétrope, y podemos sacar de ahí el poder, la potencia de la lente. Y en este caso, como tiene una menor potencia de convergencia, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado de que una mayor o menor potencia de convergencia sería converger más rápido, más cerca o más lejos de la lente a los rayos paralelos? Entonces, en este caso, como el ojo hipermétrope tiene un menor poder de convergencia que el del ojo verdadero, necesito sumarle poder de convergencia, entonces pongo una lente convergente. Caso anterior podía analizarlo así, entonces decir, bueno,
el ojo tiene mucho poder de convergencia, necesito quitarle poder de convergencia, entonces le pongo una lente que produce divergencia. Y ahí me queda más fácil la explicación. Bueno, acá lo aclara, se corrige con una lente que genera una imagen virtual en el punto próximo para ese ojo, o sea, para el ojo enfermo. Punto donde debe estar el objeto cercano para que se forme la imagen en la retina. Y o sea, ponemos un objeto 25, ponemos la lente y buscamos que la lente genere una imagen virtual, o sea, del lado del que está el objeto, que se ubique en el punto próximo del ojo enfermo. Esa sería la lógica de poner la lente. O sea, lo tenemos escrito mirando cómo hacemos que esto converja, cómo cambiar la convergencia errónea. En este caso tenemos que hacer que sea menos convergente, entonces le sumamos a la potencia de la lente del ojo una lente que sea divergente para que esto se nos corra un poco más atrás, converja más tarde, y en el caso de hipermetropía lo hacemos al revés. Y bueno, la presbicia es lo que les decíamos hoy, es lo que nos pasa a la gente más grande, que dice que es el despliegue progresivo debido a la edad de los músculos responsables del enfoque, de esos que cambian la forma del cristalino para modificar su foco. Pero los síntomas son muy parecidos a los de la hipermetropía, así que hay que corregirlos de la misma manera. Y el astigmatismo ya es un poquito más complicado porque hay una curvatura muy desigual en la córnea cristalino y terminamos con que no podemos, o sea, tenés un problema pero que ya no es que un punto converge, otro, sino que la convergencia se va dando en distintos puntos, entonces se ve todo deformado, todo es peor. Y bueno, ese es más difícil de solucionar porque se tienen que armar lentes específicas que traten de compensar esa deformidad del astigmatismo. Vamos con otro instrumento, este es el más común, es la lupa. Los que hacen geofísica supongo que deben haber jugado con lupas. La idea es que el tamaño de la imagen, acá fíjense que lo que tenemos es un ojito de vuelta, tenemos una florcita, una distancia, y la información que proviene de la florcita llega al ojo, supongamos que estamos mirando esta puntita de arriba, con un cierto ángulo. El tamaño de la imagen que se forma en la retina depende de ese ángulo θ0 que subtiende el objeto con nuestro ojo. Y ese ángulo es lo más grande posible cuando estamos a 25 centímetros, es decir, cuando lo estamos en el punto próximo. O sea que por eso acercamos la hoja, porque la retina interpreta el tamaño a partir del ángulo que subtiende. Cuando llegamos a 25 es lo máximo que vamos a poder si tenemos el ojo sano. Digamos, si tenemos que dejarlo un poco más grande de 25 es porque ya estamos viejitos. O tenemos hipermetropía. Bueno, acá lo que hice fue la cuenta de relacionar. Supónganse que esto, en general nosotros estamos preocupados por el tamaño y acercamos las cosas a nuestros ojos cuando el tamaño es pequeño. Entonces, vamos a suponer que este objeto es pequeñito, que es un dibujito en una hojita de papel, que es chico, entonces si esto es chico, este ángulo θ0 que subtiende la punta esta del objeto con lo que sería el eje, digamos, óptico, en este caso, es aproximadamente lo mismo que tomar la tangente. O sea, el ángulo es pequeño, así que la tangente de este ángulo no va a ser muy distinta del ángulo. Haciendo esa aproximación, la tangente va a ser la altura del objeto, o sea, el opuesto, sobre la distancia del objeto al ojo, que en este caso, como estamos poniéndolo en el punto próximo y suponemos nuestro ojo sano, sería 0,25. Una lupa es una lente convergente que permite aumentar el tamaño del objeto que observamos. Y nos preguntamos cómo lo hace. Entonces, primero la lente tiene que formar una imagen virtual del mismo lado del objeto y aumentada de modo que subtienda un ángulo mayor. Esto se logra si colocamos el objeto entre la lente y el foco. Es decir, necesitamos que el objeto esté, bueno, obviamente, del lado que viene la luz de la lente, obviamente, pero además que la imagen de ese objeto también se forme del lado que viene la luz. Por eso es una imagen virtual. Y obviamente la necesitamos más grande para que aumente el ángulo subtendido con nuestro ojo. Y decimos que para eso tenemos que colocar al objeto entre la lente y el foco. ¿Por qué lo tenemos que colocar entre la lente y el foco? No sé si porque no sé si lo único que han visto de lentes es conmigo o hicieron algo con lentes con Víctor. ¿Hicieron algo de lentes con Víctor?
El informe 5 fue, bueno, el informe anterior fue de lentes, sí. Em, Lentes delgadas y espejos esféricos. Ah, llegué tarde para la explicación para ayudarlo. Bueno, entonces, más o menos, supónganse, si vieron que el objeto se va viendo de distinto tamaño y la imagen cambia sus características dependiendo la posición en la que ubiquemos el objeto respecto de la lente. Bien, si hacen las cuentas, esto les va a dar, si están más allá de 2 veces el foco, están más lejos, les va a dar una imagen real, invertida y menor. Si se acercan y se ponen en 2 veces el foco, les va a dar real, invertida y igual tamaño. Si siguen acercando, les va a seguir dando real, invertida, pero va a ir aumentando su tamaño. Y cuando se ubican entre el foco y la lente, la imagen que les da, que creo que ayer también vimos un ejemplo, es una imagen virtual. O sea, si ustedes se ubican entre el foco y la lente y te hacen el trazado de rayos que les enseñé ayer, acá en particular tienen el paralelo que se va a reflejar pasando por un foco que está más o menos por acá, por eso les da esta línea. Y este es el de curvatura que no se desvía. Ahí tienen 2 de los rayos principales para encontrar la imagen que forma la lente. La lente va a formar una imagen que está del otro lado, o sea, del lado que viene la luz, y además la va a hacer aumentada y para nuestro bien, además va a ser derecha. Entonces, para lograr que una lente actúe de lupa, lo primero que tenemos que hacer es colocarla entre el foco y la lente, al objeto. Y se define el aumento angular como el cociente entre el ángulo que subtiende el, el objeto, que en este caso también sería lo que subtiende la imagen, con el ángulo que subtendería si no estuviera la lente, bien, como si yo lo pusiera en el punto próximo. Si no tuviera la lente, para verlo lo más grande posible, yo lo pondría en el punto próximo. Cuando pongo la lente, ya no me preocupo tanto por el punto próximo, sino que empiezo a decir, bueno, si lo pongo entre el foco y 2 veces el foco, voy a encontrar una imagen agrandada. Si pedimos ahora que esa imagen además se forme en el punto próximo, optimizamos la situación, porque ya decimos, bueno, ya la lente me forma una imagen más grande. Buenísimo. Está derecha, así que no tengo que andar reinterpretando nada. Y es virtual porque está del otro lado de la lente, o sea, la veo del lado que está el objeto. Bien, pero si yo además esa imagen la pongo en el punto próximo de mi ojo, eso va a mejorar porque es donde yo puedo ver más grandes las cosas. Piensen siempre en un ojo sano, todo esto lo interpretamos con un ojo sano. Entonces, objeto entre el foco y 2 veces el foco, pero yo quiero que la imagen de ese objeto, que es lo que yo voy a ver, se forme en el punto próximo del ojo. Entonces, hago las cuentas y digo, 1 sobre la posición del objeto, más 1 sobre la posición de la imagen, el punto próximo está a 25 centímetros delante de la lente, así que la imagen esa que forma la lente es virtual, así que la posición de la imagen es negativa y está ubicada justo en el punto próximo. Por eso pongo el 25, 0,25. Y eso me tiene que dar 1 sobre el foco de la lente. Entonces, obviamente, la posición en la que voy a ubicar el objeto para que se cumpla esta condición es directamente relacionada con el foco de la lente. Entonces ahora voy a interpretar con ángulos, que ya tengo la información, y digo, bueno, la tangente de tita, si obviamente sigo pensando que ahora estoy mirando el prospecto con una lente tipo lupa, entonces lo que voy a querer mirar es ángulos que sean pequeños, ¿bien? O sea, no tiene sentido mirar con una lupa una pared, o sea, vamos a mirar con una lupa cosas chiquitas. Los de geofísica ven con la lupa los detalles de las rocas. Entonces, la tangente de tita yo la puedo escribir de 2 formas. Una la puedo escribir como h, que es la altura del objeto, sobre la posición del objeto. Entonces, lo que hago ahora es defino el aumento como tita sobre tita 0, o sea, el ángulo que subtiende ahora la imagen con la lente, que es también el ángulo con el que yo voy a ver subtendido. Esto tienen que imaginarse que la tenemos pegada a la lupa al ojo. Bueno, la tangente de tita, entonces, de acá puedo despejar tita, aproximándola por un ángulo pequeño, y voy al aumento y hago tita sobre tita 0, con lo cual me queda que es 0,25 sobre P. Pero P lo había obtenido despejando de trabajar con la posición a la que quiero que se forme la imagen en función del foco de la lente que estoy usando como lupa, entonces de ahí puedo sacar un cociente que está directamente relacionado con el foco de la lente que estoy usando como lupa.
Entonces, esta expresión la puedo escribir en forma simplificada. Y la otra opción es que la imagen se forme en el punto lejano, entonces ahí estamos mirando con el ojo más relajado. Entonces, para que la imagen se forme en el punto lejano, necesitamos que se forme por rayos paralelos, necesitamos que el objeto esté exactamente en el foco de la lupa. Y en ese caso, la distancia objeto es también el foco de la lupa, porque puse el objeto ahí, y reemplazando θ por esta expresión, encuentro el aumento mínimo que puedo obtener, que es cuando miro con el ojo relajado, es decir, cuando pongo al objeto sobre el foco de la lupa. Bien, ahora vamos bueno, tienen un microscopio, es un instrumento óptico que consiste en su versión más sencilla. Obviamente, si hubiese alguien de biología, le diría, no, el microscopio tiene muchísimas más cosas. Estamos hablando de un microscopio óptico, bien, no otro tipo de microscopio, el microscopio que inventó Galileo. Es un instrumento óptico que consiste en una versión más sencilla en dos lentes convergentes. La lente más próxima al objeto se llama objetivo y posee una distancia focal pequeña, y la lente más próxima al ojo se llama ocular y actúa como tiene que actuar una lupa, tomando la imagen formada por el objetivo. Recuerdan que así como jugamos con la lente, o sea, lo estuvimos haciendo casi toda la clase, aunque no lo hayamos dicho mucho, era esto de que ponemos una lente, vemos la imagen que forma esa lente, y esa otra imagen es el objeto de la lente siguiente, o del ojo, ¿no? Si estamos mirando en caso de lupa. Bueno, entonces ahí en el dibujo tenemos dos lentes convergentes, están indicados los focos del objetivo y del ocular. Bueno, esta es la distancia entre los dos, que la llamamos tele, que es la longitud del microscopio. P1 va a estar mayor pero cercano al foco del objetivo. Al ponerlo a un poquito más del foco del objetivo, la imagen va a ser real, o sea, se va a formar entre estos dos, entre las dos lentes, pero va a estar invertida. Y obviamente se va a aumentar, ¿bien? Porque dijimos que entre dos veces el foco y el foco las imágenes son aumentadas. Entonces nos preguntan por qué el foco del objetivo la distancia focal sería en este caso, si pongo FO, debe ser pequeña. ¿Tienen alguna idea de por qué debería ser pequeña? Han usado o visto un microscopio alguna vez, ¿no? Sí. Bien. Porque, o sea, obviamente uno quiere mirar un objeto pequeño y lo prepara y lo enfrenta a lo que sería el objetivo del microscopio, y si le pone una distancia, o sea, como tenemos que cumplir esa condición de que la posición del objeto no puede estar menor que la del foco del objetivo, si ponemos un foco de un objetivo muy grande, entonces ponemos el objeto muy alejado del microscopio. Está bien, no tendríamos una distancia pequeña para enfocar. Bueno, ahí empezamos a hacer el trazado de rayos. Ahí fíjense que apareció la distancia P1, que sería la del objeto, que lo estamos poniendo cerca del foco del objetivo. Entonces tenemos el primer rayo, que es el paralelo, que va a pasar por el foco del objetivo, el que pasa por el centro de la lente y que no se desvía, y bueno, tracé dos para no complicar tanto el dibujo. Ahí estaría la imagen del objeto que forma el objetivo. Esa es el objeto de la segunda lente. Vuelvo a hacer el dibujo, entonces digo todo rayo que incide paralelo. Bueno, ahí apareció que esta segunda distancia es Q1. Ahora voy por el dibujito. Está un poquito... Pensé que lo había arreglado ayer. Se ve que no guardé los cambios. Bien, está bien, vamos por parte. Entonces, tenemos el objeto acá, hacemos el trazado de rayos, encontramos la imagen del objeto, y ahora la distancia donde se forma es Q1, y lo que se busca es ubicar la imagen que forma el objetivo respecto del ocular a una distancia menor, pero cercana al foco del ocular. Es decir, que queremos que esto se forme entre el foco y la lente, con lo cual lo que estamos pidiendo ahora es que la imagen que va a formar el ocular sea una imagen mucho, o sea, mayor, sea aumentada, sea virtual, la veamos del mismo lado que está el objeto, pero que sea, o sea, va a ser derecha, pero derecha respecto de la última que formé, o sea, que nos queda invertida. Por eso en los microscopios uno termina viendo las cosas invertidas.
Entonces esta nueva distancia, a ver si ahora sí aparece, no, ahí está el trazado de rayos, que en todo rayo que incide paralelo pasa por el foco del ocular, todo rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. Está la prolongación de los rayos, porque estos divergen del otro lado del ocular, y ahí está la imagen que se formaría. Y la distancia P2, bueno, ahí está Q2, que es la distancia de la imagen, y P2, la distancia a la que pusimos el objeto. Y como estamos diciendo que queremos ubicar a la imagen que forma el objetivo, o sea, a la primera imagen formada, cerca del foco del ocular, entonces vamos a poner que P2, que es la posición de la primera imagen respecto del ocular, porque es la que tenemos que trabajar ahora, va a ser el largo la distancia entre las dos lentes, menos Q1. Bueno, es igual, era así, pero va a ser menor al foco del ocular. Y pregunta por qué. La pregunta del por qué es para ver si te están dando cuenta que cambiamos de referencia en el lugar donde estamos midiendo. Es decir, yo primero medí todo respecto de la posición de esta lente. Entonces, esta posición valía Q1. Ahora, cuando quiero trabajar con la segunda lente, tengo que ver, obviamente, la distancia que tiene que ver con la segunda lente. Entonces, para encontrar P2, o sea, yo digo, sí, está en Q1, pero de la primera, yo necesito medirla respecto de la segunda. Por eso hago P2, es L menos Q1, esto es igual, pero tengo claro que por la condición tiene que estar un poco más cerca que el foco, o de última coincidir con el foco. Si hacemos que la imagen final se encuentre en el punto próximo, es donde lo vamos a ver lo más grande posible, ¿bien? O una de las opciones de aumento. Yo tengo que calcular el aumento de esa imagen como el aumento que me dio el objetivo, el aumento lateral, cuánto más grande fue esto, y luego tenerlo en cuenta que lo voy a ver con el ojo y tengo que ver el aumento angular. Entonces voy a usar el producto de los aumentos. El otro día mirábamos, pero no estábamos pensando cuando veíamos la formación de una imagen a través de dos lentes, la cuenta que hicimos ayer, estábamos pensando, no sé, en proyectar la imagen en una pantalla, no estábamos pensando en cómo la íbamos a ver con el ojo. Entonces hacíamos el producto de M minúscula, o sea, del aumento lateral de ambas lentes. En este caso, como la versión final es mirarla a través del ojo y ahí para verla lo más grande posible nos preocupa el aumento angular, entonces tenemos el producto del aumento lateral que genera la primera lente por el angular que genera la segunda, que actúa como lupa. Bueno, y el primero, el M1 es menos Q1 sobre P1. Y nos queda negativo porque tanto Q1 como P1, de acuerdo a nuestra convención de signos, está. Y el segundo tiene que ver con el aumento que calculamos recién en relación a que estamos usando al ocular como una lupa. Este sería el aumento que correspondería al ocular usado como lupa con la imagen final ubicada en el punto próximo. El objeto se tendría que ubicar en el punto que corresponda para que la imagen se forme en el punto próximo. Si por el contrario ponemos el objeto en el foco del ocular, la imagen de esto se va a formar en el infinito, o sea, en el punto lejano. Entonces ese es el otro aumento que calculamos, que es para cuando decimos que tenemos que mirar con el ojo relajado, y ese sería el aumento total del microscopio, teniendo en cuenta la parte lateral de la primera lente y el aumento angular que está relacionado con ubicarlo en el punto lejano. Entonces eso es lo que hacemos básicamente cuando enfocamos al microscopio. Y lo otro es un telescopio de refracción, que en la versión más sencilla, de vuelta, son dos lentes convergentes, el objetivo y el ocular, y están separadas a una distancia L. Acá de vuelta están indicados los focos del objetivo y el foco del ocular, y ahora lo que vamos a empezar es, los objetos que se observan por un telescopio están a grandes distancias, o sea que voy a suponer que el objeto inicialmente está en el infinito. Entonces fíjense, lo que decimos está en el infinito, así que los rayos vienen paralelos, tengo dos. Bueno, entonces vienen los rayos paralelos, van a formar la imagen en el foco del objetivo, de foco prima. Bien, obviamente la característica va a ser que sea real, invertida y aumentada, y lo que se busca es, acomodando esto, es lograr que esta imagen quede en el foco del ocular.
Bien, o sea que lo que uno busca es que coincidan estos focos, la suma. Entonces, en ese caso, nos queda que P2, que sería la distancia de la imagen a la lente, de la primera imagen a la lente, o sea, del objeto a la lente, es la distancia entre las dos lentes menos Q1, que obviamente es aproximadamente esa distancia menos el foco de objetivo, porque estamos tratando que se ubique ahí, y eso nos tiene que dar el foco del ocular. Estamos tratando de que coincidan, ¿no? El ocular actúa entonces como una lupa y la imagen final se encuentra en el punto lejano del observador. Acá lo que buscamos es mirar relajados a través del telescopio, entonces no queremos ubicar a la imagen en el punto cercano, en el punto próximo, sino en el punto lejano. Entonces, para ese caso, se define al aumento del telescopio como el cociente entre los ángulos, que van a subtender. Bueno, ahí está la distancia Q2, ahí aparecen los ángulos que van a subtender, entonces se hace la cuenta bajo esa definición, ¿no? Que el aumento va a ser menos θ sobre θ0. Fíjense, en θ está acá, entonces esto sería h', que sería la altura de la primera imagen, tiene un signo menos porque está invertida, o sea, el h' sería negativo, por eso le ponemos un signo menos, y está dividido por el foco del ocular porque hicimos coincidir estos dos focos. Entonces eso nos da la tangente de este ángulo. Como el ángulo es pequeño porque el objeto está alejado, lo aproximamos por ese ángulo. Y para θ0 sería este de acá, y este de acá, ¿sí? Este ángulo, que sería el que subtendería, o este de acá, el que subtendería, digamos, el objeto con el eje, ese ángulo θ0 lo puedo trabajar también con este triángulo que se forma con la flechita, la primera imagen, que es menos h', tiene de opuesto, y adyacente en este caso sería el foco del ocular, que lo estoy haciendo coincidir con el foco del objeto. Entonces lo que me termina quedando es que el aumento es el cociente entre los dos. O sea, los estoy haciendo coincidir, pero puntualmente, ¿no? No estoy haciendo que tengan el mismo valor. O sea, trabajo con este ángulo que está a la derecha y trabajo con el ángulo que está a la izquierda y puedo sacar el aumento, o sea, cuánto me da la relación entre el ángulo que formarían si no estuvieran todas las lentes con el ángulo que se forma por estar todas las lentes. Creo que el año pasado, miren, creo que si pongo la clase del año pasado me van a entender más. ¿Los mareé o algo se entendió? Algo sí. Sí, miren, chicos, ayer lo había animado para que quedara en un orden coherente, pero me parece que me dijeron tenés que cocinar, hacer esas cosas que a uno no le gusta hacer, y no lo debo haber guardado, algo hice mal, porque por eso me apareció todo en desorden, entonces quedó bastante complicado. O sea, la lógica es, los objetos están muy lejos los que vamos a observar, entonces, si ponemos una lente convergente, la imagen de esos objetos se van a formar, al estar tan alejados, van a estar formándose muy próximos, o podemos suponer en el foco de esa lente. Entonces, si estamos pensando que la primera lente interpuesta es el objetivo, se va a formar en el foco del objetivo. Eso es lo que dice. Entonces, acá está el trazado de gallos rojos para encontrar la primera imagen. Y bueno, da las características, ¿no? Pues reales, porque está del lado de los rayos transmitidos, está invertida y está aumentada. Después, buscamos, o sea, porque obviamente el objeto al estar en el infinito es extremadamente pequeño desde el punto de vista, ¿no? O la veríamos extremadamente pequeña al objeto. Se busca ubicar esa imagen en el foco del ocular, así que tratamos de que esta imagen esté lo más cercana posible al foco del ocular, y vamos a trabajar con el ocular. Entonces ahí está el trazado de rayos del ocular. Entonces los amarillos, marroncitos, marcan los trazados de rayos del ocular. Este es el rayo que viene de la puntita de la flecha y no se desvía porque pasa por el centro de la lente, y este es el que incide paralelo y se refracta pasando por el foco. Estos no van a converger del lado derecho, sino que lo hacen del lado que viene la luz, por sus prolongaciones. Entonces la imagen va a terminar siendo virtual. Sería derecha, porque la tenemos que comparar con el objeto que fue esa lente, que es la primera imagen, pero derecha respecto de la imagen formada por la lente de objetivo, pero invertida respecto del objeto. Y lo que queremos es mirar relajados en el telescopio, porque vamos a observar un buen tiempo, entonces queremos ubicarnos esa imagen en el punto lejano. O sea, cuando uno mira así a lo lejos, el ojo se relaja. Entonces,
lo que vamos a pedir es que el ocular actúe con una lupa y poniendo al objeto, o sea, haciendo que el objetivo genere una imagen en un lugar adecuado, de modo que la última imagen se forme en el punto lejano. Entonces, el aumento, o sea, nosotros podemos calcular, por ejemplo, que acá actúa como lupa, y podríamos calcular el aumento del objetivo del ocular. Y acá lo podemos ver más directo diciendo, bueno, pero ¿qué hago? Y lo que puedo prestar atención es cuál era el ángulo que subtendía cuando yo miraba sin las lentes, que sería, por ejemplo, si ustedes suponen que ponen el ojo acá y no estuviera la lente, el ángulo sería θ0. Pero como está la lente, si ponen el ojo después de la lente, el ángulo que forman es θ. Entonces quieren ver el aumento del telescopio haciendo comparación entre ese ángulo suspendido, que es θ, respecto de θ0. Se acabó la óptica geométrica. Vamos con la parte de óptica física, que empiezo ahora y la termino la semana que viene. Bueno, vamos a describir una experiencia que se conoce experiencia Young, que es una experiencia que sienta las bases para pensar en la teoría ondulatoria de la luz, digamos. Nosotros estuvimos trabajando, dijimos la luz es una onda y demás, pero bueno, antes había experimentos como el de Young, que apoyaron las ideas de Maxwell de que la luz se comportaba como una onda. Apoyaron las ideas de Maxwell en el sentido, la luz ya estaba bastante discutido que se comportaba como una onda, pero terminaron diciendo no solo es una onda electromagnética, cuando Maxwell englobó todo. Entonces vamos a ver esa experiencia. La experiencia de Young lo que hizo, porque era del 1800 y pico, es tomar una fuente de luz, poner un filtro y hacer incidir la luz de ese filtro a través de dos rendijas. Ahí yo te pregunto qué esperamos observar, pero creo que los de física, si están, ya deben haber visto qué se observa. Vimos una clase de esto, sí, pero bueno, está en curso, digamos, el proyecto que tenemos que hacer. Está bien, entonces por ahí con este llego a tiempo para ayudar. Sí, ¿Qué esperarían ver? patrón de interfaz. O qué saben que se vería. O sea, yo tengo esa fuente de luz, un filtro, una plaquita con dos ranuras finitas y voy a poner una pantalla detrás. ¿Qué esperarían ver? Patrón de interferencia. Claro, porque ya sabés que existe un patrón de interferencia. Claro, entonces, cuando lo hizo Ian, él hizo esta experiencia, y si vos no sabés que existe un patrón de interferencia, no lo tratás como ondas a la luz, uno diría, bueno, en realidad tengo como dos fuentes luminosas, una para cada ranura, voy a ver como una superposición de esa luz. Pero eso, como recién dijo uno de los chicos, no es lo que se ve es un patrón de interferencia, que es lo que está ahí atrás. Que es una sucesión de franjas, bueno, uno dice, vemos un patrón de interferencia como una sucesión de franjas brillantes y oscuras. En realidad, lo que se ve completamente oscuro es porque nosotros no logramos distinguir que todavía hay un poco de intensidad. Son una función ondulatoria, donde hay una parte que es muy intensa y una parte que se va a cero la intensidad y un punto en el que la intensidad es cero y luego empieza a crecer. Pero claro, nosotros apreciamos una región de franja oscura y una región de franja brillante. Pero lo interesante es, sí, en el medio, yo esperaría ver luz, pero después, ¿por qué aparecen esas franjas oscuras intercaladas con las franjas brillantes? Si no lo pensamos como ondas, es imposible de explicar. Entonces nos pueden surgir preguntas. Una es, ¿por qué Ian utilizó un filtro? ¿Por qué se utilizan dos rendijas y no dos fuentes? ¿Cuál es el origen de las franjas oscuras? ¿Y por qué esta experiencia es una prueba del comportamiento ondulatorio de la luz? Vamos a tratar de analizar estas preguntas, de todas estas preguntas que surgen acerca de la experiencia. Eso nos va a sentar las bases para empezar a encontrar ecuaciones que nos permitan describirla. Si hacemos lo mismo con luz blanca, bien, o luz policromática, el patrón que observaríamos sería parecido al que acaba de aparecer recién, una superposición de colores onda arcoíris con algunas regiones un tanto oscuras y un tanto brillantes. No nos serviría, y encima no sería estable, ¿no? Si la fuente no es coherente, ahora vamos a ver qué es coherencia. Entonces es como que ese patrón no nos serviría para distinguir con claridad la interferencia, ese efecto que se ve ahí de franjas oscuras y claras, porque en realidad
las franjas oscuras y claras están apareciendo en distintos puntos, porque eso va a depender también de la longitud de onda, de las ondas que componen la luz. Recuerden que habíamos hablado que teníamos, en forma general decíamos luz, pero en general era para una onda electromagnética, o sea, lo que vamos a describir ahora también vale para las ondas electromagnéticas que no sean luminosas. Nosotros decíamos, bueno, yo puedo tener monocromática haciendo abuso del lenguaje pensando una onda electromagnética que tiene una única frecuencia. Y policromática si tengo una onda electromagnética que es la suma de, o sea, superposición de muchas ondas electromagnéticas con distintas frecuencias. Ahora, si esa onda electromagnética es una superposición de distintas frecuencias, vamos a ver que esas en general no se interfieren entre sí. Entonces, eso ya empieza a darnos una pauta de por qué usamos un filtro y por qué teníamos que usar dos rendijas. O sea, porque en principio, si yo tengo un patrón de interferencia o se ve algo que por ahí inclusive no es muy estable en el tiempo en general, pero ve una imagen de este estilo, suponiendo que la fuente pudiese permitírmelo, y ese patrón es difícil ver las franjas oscuras y brillantes porque muchas están tapadas por la franja, o sea, las franjas brillantes del azul aparecen en distintas posiciones que las del rojo. Entonces puede haber que franjas oscuras del rojo estén iluminadas por azul, verde, amarillo. Entonces veo todo ese. Bueno, entonces en principio no voy a ver un patrón claro si utilizo luz policromática. Entonces, en ese sentido, el filtro me va a ayudar. ¿Por qué utilizo dos rendijas y cómo veo las franjas oscuras? Vamos a tratar de analizar cómo se interfieren dos ondas de igual frecuencia. Vamos por ese lado. Entonces, supónganse que tenemos dos fuentes de luz, que no importa, no son, o sea, pueden ser estas que construimos artificialmente, poniendo una única fuente de luz, haciendo pasar por dos rendijas. Entonces decimos, bueno, tenemos dos fuentes de luz, cada una de esas fuentes emiten ondas con la misma frecuencia para que no nos pase lo de la luz blanca, para que podamos ver el patrón de interferencia que corresponde a esa frecuencia. Y en ese dibujito que tenemos ahí, fíjense que lo que está dibujado es que las dos ondas salieron con un máximo y llegan a una pantalla, al punto donde se van a interferir los dos frentes de onda, con máximo. O sea que cuando la sumo dos máximos de intensidad. En realidad, si quisiera llevarlo a los dibujos que estábamos haciendo antes, tendríamos que imaginarnos los vectores de propagación y los campos oscilando, y uno tendría que ir haciendo los dibujitos de cómo va oscilando el campo. Bien. Obviamente uno saca la foto en un momento y ve que para estas distancias sacó la foto y se encontró que en este punto las dos estaban, supónganse, en un máximo cuando tocaban la pantalla. Sigue oscilando y bueno, puede llegar a tener un mínimo, o sea, va a seguir oscilando la expresión. Pero la cuestión es que las ondas ahí llegan, las dos con máximo, las dos con mínimo, las dos pasan por cero, o sea, llegan sin desfasaje. O sea, llegan las dos oscilando, de modo que no hay un desfasaje entre ellas. Cuando una está al máximo, la otra también. Que es eso lo que está tratando de representar este dibujo. Entonces ese punto va a ser un punto brillante. Y en el medio, si uno mira, la tienen en este dibujo la misma cantidad de oscilaciones. Entonces lo que uno termina viendo es que van a llegar en fase. O sea, si las dos salieron con esta opción y tienen la misma frecuencia, van a llegar oscilando con la misma fase. La suma de las dos ondas no se cancelan, se suman porque están en fase. Y una cosa parecida me puede pasar acá, les muestran otro punto en el que puede pasar. Pero ¿qué pasa ahí? Que tendrían que contar que la diferencia de camino que tuvo que hacer, o sea, esta onda recorrió más distancia que esta, es justo una longitud de onda entera. Entonces, directamente llegan en fase, aunque haya tenido que recorrer más camino la de la fuente de arriba. Van corridas en una longitud de onda. Entonces, eso hace que se superpongan, se sumen esas dos ondas. Y cuando tienen este caso, que la diferencia de caminos entre las dos ondas es otro punto en la pantalla, llegan con un desfasaje de media longitud de onda, que es el dibujo que les están representando acá. Entonces una va a llegar, por ejemplo, lo pueden imaginar así, en un instante una está en cresta y otra está en valle, ¿bien? Entonces cuando suman, están justo desfasadas en pi. Resumen, cuando lo suman les termina dando 0 en ese punto.
y les va a dar 0 para todo t. Entonces la intensidad de esa I se anula, porque el campo eléctrico de las dos ondas que se suman me termina dando 0 para todo tiempo en este punto, mientras que acá me termina dando un valor en el que se suman. Obviamente entre estas situaciones extremas tienen casos en los que algo se va a sumar de las ondas, por eso estos no son franjas determinadas, sino que van variando desde un valor máximo al mínimo, o sea, al mínimo que corresponde al 0. Entonces, ¿por qué Jan utilizó un filtro? Porque vamos a hacer interferir ondas monocromáticas con la misma frecuencia. ¿Está bien? O sea, él necesita, se interfieren ondas monocromáticas en la misma frecuencia y necesita poder ver el patrón de interferencia. Entonces, si tiene policromáticas, no va a ver. Entonces, filtra la luz blanca. O sea, Jan no tenía la posibilidad de un láser. Ahí tienen opciones o sea, como un dibujito tratando de representar cómo aparecerían las bandas de los distintos colores. Fíjense, esto sería como el centro, que siempre es brillante, y van viendo que el patrón de interferencia del azul está más comprimido que el del verde y el del rojo. Y se puede ver que se van superponiendo para que lo analicen como los colores que vimos antes. Entonces, si yo superpongo todos esos patrones y además los colores intermedios, no voy a ver con claridad dónde están las franjas oscuras o dónde están las franjas de mayor intensidad de un color. ¿Por qué utilizamos 2 rendijas y no 2 fuentes? Porque a fin de cabo decís, bueno, ahí ya no son 2 rendijas, pero vos me contaste esto como 2 fuentes, que la interferencia eran con 2 fuentes, ¿por qué no uso 2 fuentes? Entonces, lo que necesitan para hacer interferir las ondas, esa diferencia de fase que tienen las ondas se tiene que mantener constante en el tiempo, y eso genera un patrón estable en las pantallas. Si la diferencia no se mantiene constante, el patrón es inestable. Entonces, en algún momento van a ver que la interferencia es constructiva, pero si esa diferencia de fase va cambiando con el tiempo, en otro momento puede ser destructiva o intermedias. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos asegurar que esa diferencia de fase entre las dos ondas sea constante en el tiempo. Entonces, lo que necesitamos primero es que la fuente sea coherente, o sea, que emita sus paquetes, su luz, con un cierto tiempo de coherencia, es decir, con una fase definida a lo largo del tiempo, de modo que yo pueda decir, bueno, si yo mido el campo eléctrico acá, hace la amplitud de todo, puedo predecir cuánto va a valer en puntos más allá, más adelante, en cuanto cuando la onda llegue, digamos, en función del tiempo. Puedo decir, bueno, puedo decir cuánto va a valer acá en función del tiempo y también cuánto va a valer o cuánto vale un poco más allá, digamos, en la dirección en la que se propaga, en el espacio. Si no es coherente, si no es coherente, lo que nos va a pasar es que esa predicción no la vamos a poder hacer. En general, las fuentes de luz, salvo el láser o que las construyan específicamente, no son coherentes, sino que aleatoriamente suelen cambiar su fase, o sea, emiten con una cierta fase, van saliendo con el tiempo, con una cierta fase respecto al tiempo cero, ¿bien? O sea, no tengo que hablar eso, de repente en un momento t igual a 0, tenía fase 0, y bueno, después eso me permite predecir cuánto va a valer el campo a lo largo del tiempo, tanto cuando sale de la fuente como en cualquier punto del espacio. Pero por ahí la fuente de repente decide cambiar su fase aleatoriamente, y eso no me va a dejar sumar las ondas, digamos, y que me dé un patrón estacionario. Entonces necesito una fuente coherente, pero cuyo tiempo de coherencia, cuyo tiempo en el que mantiene esa coherencia con la fase que le dio a la onda respecto al trinitero, sea lo más largo posible. Si no tengo una fuente coherente, no voy a observar el patrón de interferencia. Ah, bueno, entonces necesito construirme 2 fuentes coherentes. El problema es que es muy difícil hacer coherentes 2 fuentes. Entonces, no se puede, o sea, no lo van a lograr con 2 fuentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, entonces uso 2 rendijas, porque al fin y al cabo la fuente, si es coherente, puede ser coherente consigo misma. Entonces, si es las 2 rendijas provienen luz de la misma fuente, así que esa luz, si la fuente mantiene la coherencia, la luz o las ondas electromagnéticas que atraviesan las rendijas van a mantener la coherencia también. Entonces, cuando se interfieran, voy a poder asegurar esto de que la diferencia de fase entre las dos ondas es constante. Y el origen de las franjas oscuras es un poco y brillantes, tiene que ver con lo que contamos hoy de cómo se van superponiendo distintos dependiendo del camino que recorran las dos ondas, o sea, los 2 frentes de onda que provienen de cada una de las rendijas. Si se interfieren destructivamente, bien, o sea, si tienen un desfasaje las 2 ondas
de pi, de modo que siempre estén llegando invertidas, para decirlo entre comillas, entonces la suma siempre nos va a dar 0 en ese punto. Y porque es una prueba de la experiencia del comportamiento ondulatorio de la luz, es porque la única forma que tenemos de explicar esto es, en principio, pensarlo como que la luz se tiene que comportar como una onda. Bien, entonces hagamos la interferencia. ¿Cómo se interfieren las dos ondas? En cuentas. Entonces, vieron que tenemos, en ese dibujito que mostrábamos hoy, teníamos una dirección de propagación, y el campo eléctrico trataba de dibujar esa ondita, era la dirección, por ejemplo, de polarización de la ondita. Ya lo que vamos a asumir es que las dos ondas están polarizadas en la misma dirección, así que no nos tenemos que preocupar tanto por el carácter vectorial del campo. Y también vamos a pedir que las dos ondas, las que provienen de cada una de las rendijas, sean monocromáticas para que las podamos hacer interferir, y que sean coherentes, digamos. Eso quiere decir que tienen fases definidas. Les puse distinto nombre porque, si bien dicen, bueno, salen de la misma fuente, las fases, cuando lleguen a un punto, van a depender del camino que hayan recorrido estas ondas para llegar a ese punto, y puede diferir el camino. Bueno, supónganse, vamos a hacer las matemáticas, queremos sumar estas dos ondas bajo esas condiciones, tenemos que sumar estas expresiones. Las dos ondas tienen la misma intensidad de campo eléctrico, así que lo puedo sacar factor común y uso una identidad trigonométrica, que es el seno de la suma de dos ángulos, para reescribir. Entonces saco E0 factor común y tengo que sumar el seno de kx menos omega t más phi sobre 2, más el seno de kx menos omega t más phi 1, y eso tiene que ser 2 veces el coseno de la diferencia de estos argumentos de los senos, con lo cual nos queda phi 2 menos phi 1 sobre 2, por el seno de la suma de los argumentos, que nos queda kx menos omega t más phi 1 más phi 2 sobre 2. ¿Esta onda es estacionaria o viajera? ¿Cómo nos damos cuenta? Viajera. Es viajera porque tenemos, fíjense, en la parte seno de kx menos omega t más un desfasaje, está junta, está en el seno, digamos, ahí tiene la parte oscilatoria. Bueno, antes de decir, ¿cuál es la amplitud de esa onda? Y varía. ¿Varía? No. 2 No, pero es constante. Primero tenemos que aclarar respecto a cómo varía. ¿Varía en el tiempo? Es No, con amplio. la desfasada. Es constante, ¿no? Porque la diferencia de fase elegimos que la hacíamos constante porque las fuentes eran coherentes. E0 es el campo de esa onda, es la amplitud del campo de esa onda, 2 es un número, así que no. Pero nos puede variar espacialmente, ¿no? Porque los desfasajes que tengan estas dos ondas van a estar relacionados, la diferencia de fase, con los caminos que hayan recorrido esas ondas. Ahora vamos a analizar esa parte. Bien, o sea que yo tengo dos ondas que provienen de una rendija que se van a interferir en un punto, en el espacio, por ejemplo, en el punto de la pantalla que dibujábamos hoy. Entonces, las escribimos en forma genérica, como sabemos escribirlo como ondas planas, con lo cual eso va a suponer que tienen la fuente muy alejada, de modo que lleguen ondas planas a las rendijas y salgan ondas planas, y que las rendijas están alejadas de la pantalla, de modo que también a la pantalla lleguen ondas planas. O sea, para poder usar esa expresión, estamos de ondas planas, asumimos que toda posibilidad de fuente tiene que estar lejos de donde la observamos. Y estos campos eléctricos serían en algún punto de la pantalla o en algún punto del espacio donde yo quiero ver la superposición. Entonces tengo que mirar qué fase tiene cada uno de ellos cuando cada una de esas ondas que provienen de las dos rendijas en el punto donde quiero calcular. Esas fases pueden ser distintas y depender del punto en particular. La frecuencia y la coordenada del punto obviamente son las mismas, y cuando reescribo esta ecuación, lo que puede variarme ahí como amplitud es la parte de que me puede cambiar de acuerdo al punto en el que me ubique. O sea, que eso es la justificación de por qué en algún punto tengo una franja oscura y en algún punto tendré una franja brillante. Bueno, entonces, para trabajar con esto, porque lo que se observa en la pantalla es una intensidad, pasamos esto al lenguaje de intensidad. Entonces, vamos a reemplazar un medio de epsilon 0, suponemos que esto está en el vacío, no nos vamos a complicar, por la velocidad de propagación, que es la velocidad de la luz, por el módulo del campo eléctrico en ese punto al cuadrado, que es la suma de los campos eléctricos de las dos ondas que se interfieren. Como tengo que encontrar, perdón, el módulo sería la amplitud del campo eléctrico, el módulo, del campo eléctrico total que tengo en ese punto. Entonces, por eso les pregunté de la amplitud. Fíjense que acá puse la amplitud del campo. Bueno, esto lo puedo reacomodar,
sacando este 2 de acá, y mirando que un medio de epsilon 0 c es 0 cuadrado, sería la intensidad de la onda sola, digamos, sin dividir, de la que sale de cada rendija. Así que en general ustedes van a encontrar esto escrito como 4 veces la intensidad inicial por el coseno cuadrado de las diferencias de fases de las dos ondas que se intervienen sobre 2. Y ese 4 y 0 es la intensidad máxima, entonces la expresión va a ser la intensidad máxima por el coseno cuadrado. ¿Cómo encuentro franjas oscuras K? O sea, ¿cómo me doy cuenta a partir de esta expresión? Miren que lo único que hice es decir, supongo que la fuente que emite la luz está lejos de las rendijas para que lleguen ondas planas a la rendija, y alejo la rendija de la pantalla para que lleguen ondas planas a la pantalla. Entonces escribo las ondas que llegan a un punto de la pantalla como 2 ondas planas de igual frecuencia, llegan al mismo punto, se propagan en el mismo medio, tienen la misma amplitud porque provinieron de la misma fuente, y la diferencia es que tal vez hayan recorrido caminos distintos, entonces llegan con diferentes fases. Entonces tienen un φ1 y un φ2. Entonces sumé las dos expresiones, están polarizadas en la misma dirección, o sea, sumé las dos expresiones, calculé el campo total, o sea, la suma de los dos, y reemplacé la amplitud de ese campo, no la parte oscilatoria, o sea, tengo la onda, ahora la amplitud de la nueva onda suma, bueno, ahora la reemplazo en la intensidad. Para calcular la intensidad necesito conocer la amplitud, el módulo de la amplitud del campo total. Y ahí me quedó una expresión donde al final la terminé escribiendo como que hay una intensidad máxima modulada por un coseno cuadrado de la diferencia de fases. O sea que eso va a cambiar si me cambio de punto, de modo que esas diferencias de fase vayan cambiando. Cuando vemos franjas oscuras, en realidad vamos a hablar más del centro de la franja oscura, porque después la intensidad va a empezar a crecer conforme se comporta ese coseno cuadrado. Si miramos la parte bien cero, que vamos a hablar de interferencia destructiva, cuando se anule la intensidad, nos tenemos que preguntar qué condiciones tiene que cumplirse para que se anule la intensidad. Entonces decimos que la intensidad va a ser 0 si el coseno se anula. Y el coseno va a ser 0 si el argumento del coseno es un múltiplo impar de pi sobre 2, donde m acá representa un número entero. Esto se entiende, o sea, quiero anular la intensidad para encontrar el centro de las franjas oscuras. Para anular la intensidad, mirando la expresión, pido que el coseno se haga 0. Para que el coseno se haga 0, el argumento del coseno tiene que ser un múltiplo impar de pi sobre 2, porque los pares me darían múltiplos de pi, ¿no? Y un múltiplo impar se escribe 2m más 1. Así que de esa expresión yo puedo despejar una relación que tienen que cumplir las diferencias de fases, o sea, las fases de cada onda, la diferencia de fase entre las dos ondas, para que se interfieran destructivamente y para estar en el centro de la franja oscura. Si es que obviamente me da un múltiplo de pi, ¿no? Cuando arreglo esta expresión, simplifico los dos y me da que la diferencia de fase tiene que ser un múltiplo de pi. O sea, en distancia sería, que era lo que habíamos analizado recién, era una media longitud de onda, ¿bien? Con media longitud de onda llegan desfasadas de modo que se anulen cuando se suman, y con un desfasaje de pi es equivalente a decir media longitud de onda. Las franjas brillantes son con interferencia constructiva, entonces ahora voy a hablar que quiero un máximo valor de i, entonces quiero esto me dé 1, coseno cuadrado me dé 1, lo que me lleva a que el módulo del coseno me dé 1, y para que el módulo del coseno me dé 1, yo necesito que el argumento del coseno sea un múltiplo entero de pi. Entonces voy y acomodo esta expresión, y me queda que la diferencia de fase entre las dos ondas tiene que ser un múltiplo par de pi, o sea, puede ser 0, 2pi, 4pi, que eso es equivalente a decir una longitud de onda. Bien, de estar desfasados en un múltiplo par de pi, es equivalente a decir que difieren en en longitudes de onda entera, entonces terminan sumándose constructivamente. Y esto nos da el centro de la franja brillante. Y m se llama el orden del máximo. El otro lo pueden llamar el orden del mínimo. Tengan en cuenta que a veces van a ver, después lo vamos a ver, que desde dónde pueden poner los valores de m. Por ejemplo, en las expresiones que acabo de obtener acá, podrían ponerles los valores 0, 1, todos los enteros básicamente, porque les dan o desfasajes positivos o desfasajes negativos. Y en el otro también.
van todos los enteros, no hay problema. Bien, tenemos ahí las condiciones que acabamos de obtener, escritas, y vamos a ver cómo ahora podemos calcular esas diferencias de fase en relación a las distancias que tienen las rendijas y el camino que siguió la onda electromagnética. Entonces este es el dibujito típico que está en todos los libros. Ahí está la fuente luminosa, vamos a suponer que un poquito más lejos como para que llegue onda plana. Y vamos a suponer que esta pantalla está muy lejos, entonces si bien yo no estoy dibujando el dibujo real, lo que estoy suponiendo, en este dibujo se ven inclinadas los caminos que siguieron las dos ondas, por lo tanto también estarían un poco inclinados los vectores de propagación. Pero lo que voy a pedir es que esta pantalla esté muy lejos, de modo que el dibujo real tendría que ser con R1 y R2 prácticamente paralelos. Si eso es así, si R1 y R2 son prácticamente paralelos, el ángulo, trazo la perpendicular desde acá hasta acá, puedo sacar esta diferencia de camino, que es lo que recorrió además la onda que provino de la rendija 2, en relación a 1, y podemos ver que este ángulo de acá es también, o sea, si uno traza, vamos a explicar un poco, porque por ahí no les estoy diciendo todo. El dibujo tiene una fuente que la vamos a suponer alejada para que lleguen ondas planas. Estas cosas azules siguen siendo las rendijas. Acá, en esta posición, está una pantalla. Esto es el centro de las rendijas, es el eje del sistema. ¿Bien? Tengo dos ondas, una que va a provenir, acá estoy marcando la dirección, el camino que sigue la onda, la dirección en la que se propaga, la onda de la fuente 1, la onda de la fuente 2, y elijo un punto genérico para evaluar la superposición. La diferencia de caminos que va a tener la onda 2 respecto de la 1 la trazo sacando la perpendicular a este camino, a este R2. Entonces necesito calcular este delta, que es la diferencia de camino. Entonces lo que hago es imaginarme, primero que esto está muy alejado, así que las ondas que salen de S1 y de S2 salen paralelos. Entonces trazo respecto del centro el ángulo θ, con el eje y esta línea que marca la distancia entre Q y P, y si yo asumo que está muy lejos y todos, tanto R1 como R2, como podríamos llamarles R si quieren a esta, están paralelos, entonces el ángulo θ que se forma acá va a ser igual al ángulo θ, a estos ángulos θ que se forman acá, están dibujados para ayudar, y también va a ser igual a este. Habiendo asegurado que este es θ, y esto va a ser la distancia delta, que es la diferencia entre los dos caminos, o sea, R2 menos R1. Esa distancia delta la puedo escribir como D seno de θ, o sea, porque el opuesto, que sería delta, sobre D, me tiene que dar el seno de θ. Si quiero pasar esa distancia, ahí esa distancia yo, por ejemplo, si la divido lambda, si a D seno de θ lo divido lambda, que es la primera cuenta que estoy haciendo acá, lo que estoy sacando es cuántas longitudes de onda me entraron en esa distancia. O sea, 2, 3, media. Media veces una longitud de onda. Y si la multiplico por 2π a eso, me da angularmente cuál es el desfasaje. Entonces estoy pasando de distancias, que es lo que tengo acá, a ángulos. Y ese es el desfasaje que tengo que aplicar las condiciones de interferencia constructiva y destructiva. Entonces digo, D seno de θ 2π sobre lambda tiene que ser igual para destructiva a 2m más 1π. Simplifico los pi, reacomodo, paso el 2, multiplico, paso, divido por 2, paso a la lambda. Entonces simplemente lo que hice fue igualar esta expresión a 2m más 1π, simplificar las pi, pasar el 2 dividiendo y lambda multiplicando, y me queda que D seno de θ es 2m más 1 lambda sobre 2. Que eso lo sabíamos, o sea, es lo que dijimos hoy, tiene que ser media longitud de múltiplos impares de media longitud de onda. Era lo mismo que habíamos hablado hoy, pero lo tenemos. Pero lo tenemos relacionado con la distancia entre las dos rendijas. Y para el caso de constructiva, la cuenta es más directa, porque se simplifican los 2π, me queda D seno de θ es igual a m lambda, que era lo que habíamos dicho. Que son m veces la longitud de onda, es la interferencia constructiva. Como la pantalla está alejada, yo puedo aproximar el seno de este ángulo θ por la tangente, y la tangente va a ser la posición del punto en donde estoy mirando la interferencia, dividido la distancia pantallas-rendijas. Si uso esta expresión para reemplazar al seno de θ,
llego a dos expresiones para las condiciones de interferencia, o sea, constructiva y destructiva. Llego a las expresiones donde va a estar el punto más oscuro y el punto más brillante en el patrón. O sea, ahí encuentro el centro de la franja oscura y el centro de la franja brillante. Pero bueno, lo que les dije antes es, una cosa son los centros de las franjas brillantes y los centros de la franja oscura, y otra cosa es lo que realmente está, digamos, es un dibujo que está caracterizando la intensidad de interferencia, donde se ven regiones que donde uno ya ve oscuro, es un rango en el que ya no puede detectar intensidad. Hago un comentario porque estamos analizando interferencia, lo que vamos a suponer es que las rendijas son muy, muy finitas. Tal vez ahora no les diga nada, porque les tengo que explicar difracción para que tenga sentido esta frase, pero eso me asegura que no se altere demasiado el patrón por el hecho de que la rendija tiene un tamaño finito. Pues lo vamos a ver mejor. Bueno, ahí está la condición indicada para que se dé el oscuro, y ahí está la condición para que se dé el punto brillante. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a la separación entre las franjas brillantes y oscuras si la separación D entre rendijas aumenta? Si aumento la separación entre rendijas, ¿qué pasará? ¿Los puntos brillantes aparecen más juntos o más separados? Me parece que es más separado. A ver, miremos. Y brillante nos da la posición en la pantalla. Esto por ahí, no sé si fue muy rápido, no sé si se está entendiendo. Esto que está acá, esta sería la plaquita con las rendijas, se está cortando la pantalla de la compu, y esto sería una pantalla que también es perpendicular a la pantalla de la compu, donde yo veo este punto, y este punto podría representar acá un punto por acá, supóngase, si esto sería la pantalla, por ahí estoy mirando un punto por acá, estoy mirando una parte brillante u oscura. Ahora, la pregunta es, entonces, llegué a escribir mis expresiones en función del ángulo que sostienen o en función de la coordenada sobre la pantalla, no sé, y sería, desde acá, por ejemplo, sería el centro de la pantalla, y acá sería la coordenada I, que marca para un lado y el otro, ¿no? Las rendijas, supónganse, podrían ser nuestros dos ojos mirando. Bien. Al revés, entonces, cuanto mayor es la distancia de esa, Sí. menor es la separación. Claro. ¿No? Entonces, cuando mayor está la distancia, menor es la separación. O sea que todo se iría comprimiendo en un punto brillante, ¿no? La pregunta ¿es lógico? Yo separo mucho, mucho las rendijas y todo se va a ir hacia, no sé, por ejemplo, si fuera una rendija así alargadita, no una rendija puntual, todo se iría así a una única imagen, ¿no? Perdería la interferencia si alejo mucho las rendijas. Porque es como que te van a ir juntando todos y al final me van a terminar generando una bandita sola en el medio. ¿Vale? Recuerden que suponemos que no estamos mirando difracción para los que vieron eso. Interpretemos por esto nada más. En principio, si yo alejo las rendijas, tendría que en algún momento que se dejen de interferir. ¿Estamos de acuerdo? Las dejo mucho, no tendrían que interferirse. Así que tiene lógica de que se comprima el patrón y termine más en una franja, en una sola, cuando la separo muchísimo. ¿Le encuentran la lógica? Sí, sí. Bien, entonces, si disminuye la longitud de onda, ¿qué pasará con las franjas brillantes? Ahí también se juntan. Ahí también se juntan, claro. Bien, y eso medio que lo dejamos pasar cuando empezamos, pero si miran, el azul estaba más junto que el rojo. ¿Quién tiene menor longitud de onda? El azul. El azul. Así que está de acuerdo con las observaciones, al menos las imagencitas que les mostré. Aumentamos la distancia de la rendija a la pantalla, que sea la distancia del punto al que vamos a ver la interferencia. ¿Se separan o se juntan los máximos? Se separan. Se separan y, bueno, eso también nos justifica por qué, ¿por qué no tienen experimentos? Mira, si hacían el experimento, generalmente uno pone un poco alejado para poder detectar mejor el patrón. Bueno, podemos sacar la separación entre franjas brillantes, o entre cualquier franja, ¿no? Haciendo la diferencia, ¿no? Pongo la franja brillante n más 1, m más 1, o sea, el orden que sigue. O sea, estos se llaman órdenes, ¿bien? De acuerdo, por ejemplo, a esta expresión, si yo pongo m igual 0, fíjense en que igual da 0. Entonces, el orden 0 es el centro. Después, el orden 1 es
o -1 son los lados, los dos primeros máximos al costado del centro del patrón. Y así vamos, el orden 2 son los máximos, o -2 son los que están los 2 segundos máximos y así. Si yo quiero ver la separación entre dos órdenes, lo que tengo que hacer es ver un orden brillante y el que está antes o el que está después, ¿no? Entonces tomo el m+1 en forma genérica y le resto la posición del que está del orden m. O sea, si este es el orden 2, le resto la posición del orden 1 y puedo calcular la distancia entre los centros de los dos máximos, que sería la distancia entre los centros de las franjas brillantes. O sea, tengan en cuenta esto, cuando uno habla de la separación entre franjas, no está hablando de la región negrita de acá, que esa, como les dije, no es que está toda anulado la intensidad, sino que es baja, más en el centro, pues la vemos más oscura. Estamos hablando de la separación de los centros de las franjas brillantes, la separación de los centros de las franjas oscuras. Entonces, si quiero saber cómo se separan los centros de las franjas brillantes, tengo que tomar el centro de la franja brillante uno y restarle el otro, y cuando hacen la cuenta, reemplazan el centro de la franja n+1, así que reemplazan m por m+1, y le restan el de la franja m, les queda que, en este caso, la distancia es lambda por L sobre 2, depende de la longitud de onda, de la distancia de la pantalla, que eso tiene que ver les va a dar también la idea de por qué se va ampliando el patrón cuando alejan la pantalla, y de la distancia entre rendijas. O sea que es todo consistente con lo que estuvimos contestando. Y si lo hacemos entre franjas oscuras, hacemos la misma lógica, pero con la expresión de las franjas oscuras, y nos queda que las franjas oscuras también se separan en lambda L sobre D. ¿Están esquiespaciados como muestra el dibujo, las franjas brillantes y las franjas oscuras entre sí? Sí. Y después, bueno, pueden analizar un punto cualquiera en la pantalla. Si quieren un punto cualquiera en la pantalla, eso les va a dar, cualquier punto que van eligiendo les va a dar un θ diferente, obviamente. Si le dicen un punto específico en la pantalla que no corresponde, o sea, si quieren sacar la posición del máximo o del mínimo, obviamente con las expresiones que acabamos de obtener, sacan los senos de θ o las coordenadas y las coordenadas sobre la pantalla en la que aparecen los máximos y los mínimos. Pero en los intermedios, bueno, ahí tenemos que trabajar distinto, no es el máximo y el mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, primero decime dónde está, o decime I para que yo pueda sacar el ángulo θ. Entonces, después digo, la diferencia de camino entre una onda y la otra es de seno de θ, del θ que corresponda, ¿no? A ese caso. Entonces, después hago la diferencia de fase, la vuelvo a calcular de la misma forma que la hice antes, pero con un seno de θ que no necesariamente cumple la interferencia constructiva o destructiva. Podemos hacer aproximado, a partir de que el seno de θ es aproximadamente la tangente, y encontrar una relación. O sea, podemos usar delta phi a partir del seno de θ, o si me dan la coordenada I haciendo la aproximación, dejarlo en función de la coordenada I. O sea, pero en cualquiera de las dos cuestiones, ustedes obtienen este desfasaje que les va a dar una idea de el valor de la amplitud, porque ese desfasaje es el que aparecía en la formulita del coseno cuadrado. ¿Bien? O sea, ese desfasaje, ese delta phi que está ahí, ese delta phi es este de acá. O sea que si yo quiero calcular la intensidad en un punto cualquiera, entonces tengo que calcular el delta phi. Pero no para condiciones específicas de interferencia constructiva o destructiva, que son para las que uno siempre obtiene todas las fórmulas, sino para un punto arbitrario. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que encontrar el delta phi y lo hago como está explicado ahí, como conociendo el ángulo del punto que voy a hacer la cuenta, que no coincide ni con máximo ni con mínimo, o sea que no puedo usar estas expresiones, calculo el delta phi dividiendo por lambda y multiplicando por 2pi, si es que tengo la información del ángulo, y si tengo la coordenada en la pantalla, puedo hacer la coordenada en la pantalla sobre L para sacar el seno de θ y escribir el delta phi en función de I sobre L. O sea, si me dan la distancia a la pantalla y la coordenada en la pantalla, o si me dan el ángulo que subtiende el punto respecto al eje de la rendija. Y hay otra forma en la que podemos obtener luz coherente. En la clase que viene vamos a ver otra forma más, que son las láminas, la interferencia de láminas delgadas, pero este es un ejemplo, que es el espejo de Layard, que tienen que ver una interferencia que la logran por reflexión. Fíjense qué es lo que hacemos. Ponemos, acá se tienen que cumplir varias condiciones.
Lo que está abajo, así medio brillo, celeste, que trata de marcar como un brillo acá abajo de la línea negra, es el espejo, obviamente. Ese es un láser, que podemos hacerlo incidir, es la misma fuente, estamos haciendo que haga una incidencia, o sea, acá está exagerado, como siempre, exageramos todo para poder ver con detalle cómo haríamos las cosas, pero en realidad lo que tenemos que imaginar es que la fuente está muy cerca de la superficie del espejo. Entonces, parte del láser está saliendo directamente hacia un punto en una pantalla y otra parte está incidiendo sobre la superficie del espejo y se está reflejando. Cuestión es que el que va directo y el que se reflejó en la superficie del espejo se van a interferir en el punto P. Entonces, bueno, decís, bueno, está bien, entonces, ¿qué hago? ¿Qué desfasaje van a tener estos dos? Bueno, lo que podemos imaginar es que esta distancia es equivalente a esta y que podemos pensar que esta parte del haz del láser que fue reflejada y que va hacia el punto P proviene de una fuente que está detrás del espejo y cuya diferencia de camino es esta misma, ¿no? Esta de acá. Entonces podemos calcular cómo se interfieren esos dos haces y ver que se forma un patrón. Pero lo interesante del patrón, que a diferencia del que vimos recién de dos fuentes, porque acá voy a decir, bueno, llegamos a lo mismo, al fin y al cabo, este dibujo es como el que calculamos recién, tenemos dos fuentes y tenemos dos haces que van hacia una pantalla, la pantalla la tengo que suponer lejana, y bueno, recorren esta diferencia de camino y listo, hago la cuenta. Bueno, pero se introduce algo más acá, porque el patrón que se ve está invertido respecto del que corresponde a dos rendijas. Es decir, las franjas brillantes aparecen donde aparecen las franjas oscuras del de dos rendijas. O sea que el medio es oscuro, por ejemplo, en este caso. Entonces tenemos que ver por qué. P es la distancia de la fuente a la superficie del espejo. Sería la distancia objeto de acuerdo a nuestras definiciones de antes. Y si hago 2P, me daría la distancia total que tengo entre las dos fuentes, entre el láser y esa fuente que proviene de imaginar la reflexión. Entonces tengo que estar separadas una distancia 2P. Ahora, si uso lo del ángulo, este ángulo fuera tita, entonces haciendo esto de que la pantalla está lejos, van a suponer que incide medio rasante, o sea que está todo exagerado en este dibujo. Entonces me queda que esta diferencia de camino delta S es la distancia entre rendijas seno de tita. O sea, es el mismo que cuando sumé las dos ondas. Entonces, supónganse que a la primera fuente le ponemos Φ1 igual a 0, Φ2 va a ser, respecto de ese 0, la diferencia de fase que proviene del camino, que esa nos queda igual que como la habíamos escrito antes, que sería la distancia entre las dos fuentes, por el seno de tita, multiplicada por 2pi, pero dividido por lambda para sacar cuántas fracciones de lambdas tengo, y multiplicada por 2pi para pasar esa idea a ángulos, para encontrar el desfasaje angular, pero le tengo que sumar un pi, porque cuando la luz se refleja en un espejo, eso lo van a ver después en electro, se le suma, tiene un desfasaje de pi. Ya habíamos visto que parecían desfasajes de pi, que significaba que si el campo venía con un máximo, cuando se reflejaba la onda en un medio, por ejemplo, de mayor índice de refracción, ¿se acuerdan? Eso lo estuvimos viendo, se refleja en un medio de mayor índice de refracción, entonces le tenía que agregar un desfasaje de pi a la onda reflejada. Bueno, en el espejo pasa eso, le tengo que sumar un desfasaje de pi a la onda reflejada. El desfasaje total, que es Φ2 menos Φ1, me termina quedando lo que vale Φ2. Y en ese caso le estoy sumando un pi al desfasaje. Eso significa que si yo tenía, por ejemplo, en dos rendijas, esta condición, si estas hubieran sido en vez de dos fuentes, la fuente y su reflejo, dos rendijas, si esta condición me daba, por ejemplo, interferencia constructiva, al ser la fuente y su reflejo en el espejo, que le tengo que sumar un pi, al sumarle un pi convierto esa interferencia que era, por ejemplo, constructiva en destructiva, o si era destructiva en las dos rendijas, acá se pasa a convertir en constructiva. Si ese pi lo que hace es correrme el pi que me faltaba, ¿bien? O sea, si este desfasaje me daba
2pi, por decir un número, y era una interferencia constructiva, y decíamos, está todo bien, bueno, ahora me da 3pi, es una interferencia destructiva. Entonces eso justifica por qué los patrones de este espejo y de las rendijas son uno invertido respecto del otro. Hasta aquí. Profe, tengo una pregunta. El ángulo tita, ¿cuál ángulo es? No está muy bien marcado, ¿no? El dibujo. Probablemente este. Es el mismo que teníamos cuando, ¿viste? Cuando hicimos las rendijas, que teníamos la placa acá, había una rendijita, la placa, otra rendijita, y era la perpendicular de uno de los vectores, de las direcciones de propagación, de los caminos ópticos, y al otro camino óptico, bien, que era el de abajo. El equivalente a este dibujo, bien, o sea, bueno, nosotros acá tenemos las rendijas, la pantalla con los agujeritos de las rendijas, y acá tenemos una pantalla donde captar la información. ¿Bien? Y este es un eje que pasa por el centro de las rendijas. Y este ángulo de acá era tita, que la construcción está acá. O sea, acá lo estamos dibujando y acá estamos suponiendo que alejamos mucho la pantalla para que se vean casi paralelos. Entonces, la construcción es parecido, era la distancia entre el camino óptico que sigue la onda que sale de la rendija 1 y el camino óptico que sigue la onda que sale de la rendija 2. ¿Bien? Era este pedacito de acá. El dibujo es parecido, lo que pasa es que yo acá, en el dibujo que tenés recién, este punto de acá se corresponde con un láser que apunta hacia un punto, pero como está muy cerca, es medio rasante con la superficie del espejo, se forma, parte va a reflejarse en el espejo y va a parecer que proviene de una fuente que está del otro lado del espejo, que sería la S2, que tiene que recorrer un camino a la luz hasta ese punto. Entonces el dibujo es completamente equivalente a este, pero es otro experimento. ¿Ahí se vio mejor? Sí, profe, gracias. De ese sería toda esta distancia, claro. Está bien, estas cosas están muy bien explicadas en los libros de física general. Por ahí las cuentas no tanto, algunas cuentas no tanto, pero esto está. Les digo, por si quieren ver mejor los dibujos y cosas así. Igual las cuentas estas creo que también están bastante bien explicadas. Después va a haber algunas que voy a hacer la semana que viene que no están, tipo en Sirwa o el Serwa, igual de los que les dimos como bibliografía, ni aquí ya hace rato que lo dejamos atrás. Pero bueno, ahí de última les aviso donde pueden leer. Bueno, nos vemos la semana que viene.